Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ana María Sánchez Morales. Este video está siendo grabado un 13 de junio del 2025. En la unidad 1 se refiere sobre los antecedentes históricos y conceptos de la orientación psicológica. La orientación como práctica amplia ha acompañado a la humanidad desde el inicio de su transitar. Por ejemplo, en las comunidades primitivas existían jefes tribunales que confundían como guías u orientadores a las diferentes actividades productivas, además de lo relacionado al comportamiento grupal, familiar y personal. En el mundo griego, el desarrollo de la orientación estuvo en manos de la trilogía de oro. Sócrates, a través de la mayéutica, enfatizó en la necesidad de conocer. Platón, por su lado, concentrizó lo necesario que resulta de cada individuo, identifique cuáles son sus aptitudes. Finalmente, Aristóteles amplió lo anterior, puntualizando que mediante el raciocinio todas las personas son capaces de realizar el mejor oficio o actividad según sus intereses o capacidades. La orientación educativa, limitación conceptual y orígenes educativos. Por otro lado tenemos lo que es la Edad Media. Este campo está prolongado por Santo Tomás de Aquino y Ramón Lull, quienes hicieron hincapié en lo más importante que se consideraba a un ser humano, si conocía y desarrollaba adecuadamente sus potencias con el fin de escoger una profesión acorde a su condición. En el Renacimiento se percató de la importancia de los rasgos de personalidad y la edad de orientación. Sobre la base de esto, creó las 7 reglas básicas para orientar la vida. En la Ilustración se convirtió en defensor de la consideración del modo de pensar y sentir de cada alumno, así como se destaca sus facultades con el propósito de adaptar los procesos de enseñanza a las diferencias individuales. En el siglo XIX se desarrolla la medición psicométrica basándose en la evaluación objetiva de las aptitudes de las personas. En Estados Unidos nacen junto al desarrollo tecnológico, industrial y económico. La orientación se institucionalizó, siendo su principal campo de acción las labores vocacionales y profesionales. Esto se explica por qué a principios de este siglo Estados Unidos sufría problemas de desempleo y alfabetización. En Europa, los servicios de orientación surgieron y se desarrollaron con un carácter estatal, a diferencia de Norteamérica, que lo hizo de modo privado. Incluso tardó hasta el siguiente siglo en consolidarse e igualar la importancia en América. Se inicia asociada al mundo laboral, convirtiéndose en orientación profesional, la orientación educativa, limitación conceptual y orígenes educativos. En los años de 1915 y 1950 se suscitan contrastes y maduración en un marco histórico. Depresiones económicas de las potencias mundiales, todas estas situaciones configuran un modo innovador el proceso de orientación desde las siguientes 3 aristas, que son la orientación como selección profesional, la orientación como ayuda individualizada y la orientación como proceso educativo. En Ecuador la orientación inicia desde lo vocacional y lo profesional en la década de los 50. Existen algunos años cruciales en la evolución de la orientación como campo profesional. En 1967 existen los servicios de orientación educativa y vocacional en secundarios dispuestos en la Resolución 2000 de 13 de junio del Ministerio de Educación. En 1977 existen los planes de desarrollo dirigidos a la cualificación profesional según Ley de Educación y Cultura. En 1990 el Reglamento General de la Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar. En 1996 se incorpora la División Nacional de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantil. En el 2007 se implementa lo que es el modelo de orientación educativa, vocacional, profesional y bienestar estudiantil para los niveles básico y bachillerato de educación. En el 2011 existe la expedición de la LOEI, donde se incluye la orientación a través de la DS de cada institución. En el 2015 existe la reformulación de los DS y sus objetivos, incluido su rol orientador. En el 2017 se publica Manual de Interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes. En el 2018 se publica Herramientas para orientar la construcción de proyectos de vida estudiantiles. Por otro lado tenemos que esto es un proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todas las personas en todos sus aspectos, con objetos de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.
El principio de prevención consiste en preparar a las personas para posibles crisis, de tal modo que puedan superarlas si se presentan. Se enfatiza el establecimiento de estrategias sociales y precisa conocer las posibilidades y limitaciones de una persona, en aras conducir su desarrollo y aprendizaje del mejor modo. Su búsqueda se enfoca en las competencias personales, conductas saludables, inteligencia intrapersonal e interpersonal, con el fin de atenuar posibles problemas que pudieran surgir. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de desarrollo. Este implica acompañar a la persona en todas sus etapas evolutivas, facilitándole competencias necesarias para el logro de los objetivos del desarrollo. Consiste en el grado madurativo de la persona en cada una de las áreas de vida del sujeto. El desarrollo, desde este principio, es un proceso que conduce a la persona a reconvertirse. Para Martínez Clares, en el año 2002, este principio se materializa en la mejor carrera profesional y el desarrollo del proyecto de vida de cada persona. Tenemos lo que es el principio de intervención social. Bajo este principio se consideran los aspectos conceptuales del individuo para desarrollar la acción orientadora. Según Rodríguez de Espinar, en 1998, en el ámbito educativo, es necesario abarcar el contexto del estudiante, así como todos los componentes organizativos y funcionales de la institución educativa. Por ejemplo, tenemos lo que es la metodología evaluativa, pedagógica, diseño de grupos, etc. Es preciso, por tanto, que la persona sea consciente de su posición rectoral, de la orientación y de la necesidad de la misma para el logro de sus metas. Desde este principio se concilian los probables discrepancias entre los objetivos personales y los de la sociedad, solventándose mediante una concepción individualizada. El empowerment es un término anglosajón cuya traducción es fortalecimiento personal, tanto a nivel individual como a escala comunitaria. Uno de los preceptos para una buena orientación es la importancia de conocerse. Este principio puede ser estudiado desde diferentes enfoques. Rapport, representante de la psicología comunitaria, en 1987 define este término como el dominio que logra una persona en aspectos que le corresponden y le concierne resolver. Este principio se puede aplicar tanto en conceptos empresariales como escolares. Ambos tipos de instituciones tienen en común el objetivo de lograr la calidad y la excelencia. Claro está, desde caminos distintos. Por ejemplo, en el entorno empresarial, en empowerment contempla estrategias de motivación laboral en áreas que más elaboran y tengan mayor involucramiento con sus actividades. El concepto de orientación educativa, ¿qué es? Este es un proceso de ayuda y acompañamiento en todas las aristas del desarrollo. Implica varias áreas de intervención. Está lo que es orientación profesional, procesos de enseñanza de aprendizaje, atención a la diversidad, prevención y desarrollo humano. ¿Quiénes se ocupan de esto? Los agentes de orientación, orientadores, pueden ser tutores, docentes, las familias y los agentes sociales. ¿Cómo se realiza? Esto se realiza mediante modelos de intervención fundamentales. Algunos de los siguientes modelos: de consulta, asesoramiento, modos de programas, y aunque se sugiere usarlo lo menos posible, el modelo clínico. ¿Cómo se realiza? Este se realiza a lo largo del ciclo vital. ¿Dónde se realiza? En el aula, a nivel grupal o personalizada. ¿Por qué? Este se realiza con el fin de prevenir cualquier obstáculo evolutivo y promover el desarrollo de la personalidad. ¿A quién va dirigido? A todas las personas. Tenemos lo que son las definiciones y objetivos de la orientación. Existen varios tipos de procesos de orientación según los fines que persigue. La orientación profesional que se enfoca en ayudar a las personas a escoger la mejor alternativa de estudios superiores universitarios, que es la orientación vocacional. También tenemos lo que es la orientación familiar. Esta alude a sugerencias para mejorar la funcionalidad y la dinámica familiar. Tenemos lo que es la orientación laboral, que guía a la persona para la selección adecuada de oportunidades laborales según sus aptitudes y intereses y objetivos.
La educación psicológica. La educación y la psicología presentan una relación muy cercana. La asociación que surge de ambas se enraiza en procesos psicológicos básicos, como pueden ser la memoria, la atención o el aprendizaje. En torno a estos procesos cognitivos, entre otros, la naturaleza afectiva o volitiva. La educación personalizada de Víctor García tiene su finalidad en ayudar y hacer efectiva la libertad personal de los estudiantes. El desarrollo cognitivo. Su principal preocupación es la educación de la inteligencia, alude al desarrollo del conocimiento, observa el modo en que las personas utilizan la memoria, el lenguaje. El desarrollo emocional. Su fundamento biológico en el sistema límbico, estructura encargada de controlar las emociones y su correspondiente expresión mediante gestos faciales y comportamentales. Educación moral. Este tipo de educación es transversal a diferentes variantes como educación para la ciudadanía, educación intercultural, ética profesional. Aspectos importantes y ámbito del desarrollo. La orientación psicológica puede participar en las consultorías laborales, los entornos clínicos y de la salud, el coaching y la psicología deportiva, entre otros campos aparentemente distantes. En la unidad 2 tenemos lo que son las creencias personales y terapia. Está el consentimiento e información. La pauta deontológica jurídica de consentimiento informado constituye uno de los principales capítulos de la ética contemporánea, fundando en el principio de la autonomía y en el resguardo del derecho de las personas para someterse a un tratamiento o cualquier otra forma de intervención psicológica. El consentimiento informado, como el proceso a través del cual se comparte con los pacientes información destinada a ampliar su capacidad de elección racional frente a la decisión de realizar o no algún tratamiento. El vocablo consentir en su primera aceptación significa permitir algo o descender en que se lo haga, lo cual coincide con la definición del término consentimiento. La obtención del consentimiento informado implica para el profesional psicólogo brindar información sobre los alcances de la intervención, para la cual es solicitado en relación con el propósito y la naturaleza de la actividad profesional, las responsabilidades mutuas y en la protección de la confidencialidad y limitaciones de las mismas. Opcional tenemos lo que es rehusar o retractarse en cualquier momento. Los psicólogos debemos informar a los clientes o pacientes lo antes posible en la relación terapéutica acerca de la naturaleza y el curso previsto de la terapia. Si se visualiza el consentimiento informado meramente como parte de un proceso o protocolo administrativo, puede desarrollarse dos consecuencias diferentes. Vida privada y relación terapéutica. La relación terapéutica consiste en la interacción de dos o más personas en la que una de las partes asiste a una consulta para ser ayudada por un especialista para resolver su problema. Como relación es asimetría y complementaria, ya que los pacientes buscan ser ayudados por un profesional que se supone que es experto en la resolución de problemas. Importancia del horizonte ético. El horizonte de un objeto o proceso constituye el principio de totalización de su sentido. Veo unas flores en el marco de un jardín. Analizo una idea en el contexto significativo de totalidad de un discurso o de un pensamiento. Capto un comportamiento en el marco de la personalidad y vida de una persona. Así cada cosa es vista, cada acción es puesta y cada idea es entendida. En cada uno de estos casos se comprende algo distinto de lo directamente aprendido, si lo que esto directamente aprendido no sería posible. Ese algo más es en cada caso el horizonte que delimita el campo, es que en algo se constituye y orienta en la visión, en la posición de los actos y la intelección. Hay distintos horizontes según lo que las cosas son y según el punto de vista desde qué enfoque se vaya a atender al paciente. Es claro que el horizonte de los planteamientos teóricos no es el mismo de las personas realizacionales prácticas. El uno apunta a la comprensión y el peso de su evidencia no tiene la inevitabilidad factual de la relación práctica. Por eso se puede ser un excelente teólogo y pésimo cristiano, como se puede ser un gran crítico de cine o un gran teórico de la terapia, y ser también un inepto directo o un pésimo terapeuta. La psicología tiene su propio horizonte que pone la actividad psicológica bajo una determinada luz y bajo una determinada intencionalidad.
Así, el horizonte de la actividad psicológica es distinto al horizonte de otras actividades. Tenemos lo que es la totalización del sentido. Consiste en determinar la totalidad parcial dentro de cada horizonte y su repercusión en un horizonte más amplio. El síntoma histérico se puede ser visto a la luz de lo que es un trastorno mental, pero el trastorno mental debe ser a su vez visto en el horizonte más amplio de la vida social, del destino, de la locura. Principios de determinación del horizonte. La pregunta se centra en el hacia dónde y desde dónde, en de la actividad psicológica en cuanto tal. Por ejemplo, la orientación profesional se determina desde principios psicológicos sobre la personalidad humana, sobre el trabajo, sobre las aptitudes y la motivación. Este iría dirigida hacia consecuencias del bienestar psicológico y de la armonía social. Ahora bien, los psicólogos se determina y se dirige a dónde se lleva su dinamismo total desde que se descubre en lo que está hecho. Los principios de determinación del horizonte tienden a buscar lo que es el horizonte de por sí y según la naturaleza de aquello, por lo que se pregunta en nuestro caso. Lo psicológico. Aquí lo que nos interesa son algunas distinciones fundamentales que nos ayuden a precisar el horizonte psicológico. Es importante reconocer muy bien el horizonte que objetivamente corresponde a lo que es la actividad psicológica tomada en su totalidad. No es que no dependa de los hombres del horizonte y sobre todo la operatividad desde el horizonte, pero el hombre y la psicología deben atenerse en la determinación del horizonte, en la configuración de la operatividad desde el horizonte a lo que realmente es. En este sentido, conviene recordar cómo los que constituye la objetividad de algo, concretamente de una actividad, viene determinado en parte de la propia racionalidad, surgida en función de un horizonte, así como el contexto histórico, estructural, que la determina espacial y temporalmente. La pregunta ética estriba en juzgar si el horizonte de una determinada psicología o el horizonte de determinado psicólogo se justifica como horizonte. Conexión y fines últimos y objetivos inmediatos. Es aceptable la distinción entre objetivos inmediatos y fines últimos a relativamente últimos. Es un hecho de cualquier medida concreta, cualquier decisión particular, cualquier pretensión específica puede tener sus propios objetivos al aplicar particular cualquier sociograma a una clase. Por ejemplo, se puede pretender conocer los vínculos afectivos entre los alumnos y ayudar a tomar conciencia de ellos. Por otro lado, no se puede realizar fines últimos sino a través de la realización de objetivos concretos. Esto lo saben bien todos los planificadores que tienen que desglosar sus objetivos generales en objetivos particulares y sumamente concretos. Tenemos como ejemplo la formación de una comunidad educativa en cuanto objetivo último debe ser desglosado en una serie de objetivos inmediatos, uno de los cuales puede ser el consentimiento de los vínculos afectivos entre los alumnos y en las distintas clases que se componen una escuela. Son los fines últimos o relativamente últimos los que dan sentido a los objetivos más inmediatos. Una misma medida con el objetivo inmediato puede ser distinta en lo ético según el fin objetivo. Sucede aquí algo similar a lo que afirmábamos con respecto a las determinaciones estructurales y al distinto carácter que puede tener una misma actividad realizada en el contexto de dos sociedades diferentes. Hay una conexión real entre los objetivos inmediatos y los fines últimos. Es claro que no se persigue un determinado fin si es que se están poniendo medios que no tienen nada que ver con el que dicen o con lo que dice el contrario. Por ejemplo, es falso que se esté persiguiendo la formación de hombres creativos si las pruebas evaluativas escolares que se usan son de tipo repetitivo y memorístico. Cada acción o medida tomada tiene una propia lógica interna y un dinamismo propio que no se cambian objetivamente por la razón. En fin, que realmente se está pretendiendo se reduce que aquello a lo que llevan los actos puestos. Por ejemplo, tenemos las pruebas memorísticas, el castigo en el aprendizaje o el test de aptitudes selectivo. Este puede ser para bien o para mal el objetivo particular pretendiéndose a uno u otro. Tenemos el último ejemplo que es que puede con las pruebas memorísticas de tratándolo de controlar la cantidad de material aprendido como base de la creatividad.
pero lo importante es cómo funciona en la totalidad del proceso, tanto si es orientado como si se deja a su propio curso. La prueba puede ser, de hecho, un bloque a la creatividad en cuanto se constituye en fin por sí mismo y no en medio de un objetivo más amplio. Se trata de memorizar y no de probar el comienzo de la actividad creativa.